Las urnas son para depositar esperanzas, no son para depositar odios. Luis Ignacio Lula da Silva. A continuación le damos la cordial bienvenida a David Chávez, docente, analista político. ¿Cómo estás, David? ¿Cómo has visto esta recta final de la campaña electoral entre dos claras tendencias que las encuestas nos decían antes? Correísmo versus continuismo de Daniel Noboa. Bienvenido. Esta elección es una reedición de la disputa política que el Ecuador vive desde que el correísmo llegó a ser gobierno, que es la disputa entre dos modelos, entre dos formas de gobierno, entre dos modos inclusive de concebir la sociedad, la economía, etcétera, que son lo que habitualmente etiquetamos como izquierda y derecha, ¿no? Eh, Esto vuelve a definirse de esa manera. En el fondo es, para ponerlo en términos sencillos, es la gran disputa o la disputa política que hemos venido teniendo entre gobiernos que piensen en la mayoría de los sectores sociales del Ecuador o gobiernos que piensan solo en la élite oligárquica de este país, es decir, la vieja historia, ¿no? Si tomases la última etapa democrática, el modelo predominante ha sido el de las élites oligárquicas. Eso hay que decirlo con toda claridad. Ha tenido variantes, ha tenido distintas formas de expresarse, distintas expresiones políticas, pero en los algo más de 40 años de democracia, prácticamente las élites oligárquicas tuvieron siempre el control del Estado, salvo en ese paréntesis de la historia política del país, que es el correísmo, en donde se pudo ver que era posible un proyecto en donde las élites oligárquicas no estén directamente en el gobierno y el Estado y el gobierno y las políticas públicas no respondan exclusivamente a sus intereses. Entonces, detalles más, detalles menos, para no reducirlo a la coyuntura, para no reducirlo al nombre de Novoa, a sus tonterías, a su precariedad intelectual, humana y política y moral, un hombre de una enorme precariedad moral, porque eso nos detiene en la superficie del problema. Me parece que lo que estamos disputando otra vez es esa pelea entre la posibilidad de un gobierno nacional popular, que sería el correísmo, y la continuidad del gobierno de las oligarquías, que además, o de cuyos resultados además somos plenamente conscientes porque los estamos viendo en el día a día del desastre en el que han convertido las derechas y las oligarquías al Ecuador. Dentro de todo esto, se podría determinar, David, que estamos con el tema de el continuismo de Daniel Noboa, refiriéndonos a los últimos 8 años, tanto de Moreno, Lazo y ahora con Daniel Noboa en el clímax, por así decirlo, de estas políticas neoliberales que han azotado al Ecuador durante estos últimos 8 años, con un factor en común, el FMI y su política de atarnos de pies y manos. O sea, sí, pero esto tiene además una novedad, es la particularidad de lo que ha pasado en estos últimos años, ¿no? Primero que es esta consolidación de un bloque de poder, de las oligarquías, de los sectores de poder, de las altas burocracias, de las Fuerzas Armadas, de los medios de comunicación, es decir, una gran convergencia de intereses que se han articulado en torno al anticorreísmo, ¿no? Porque hay que tener en cuenta una cosa, el anticorreísmo no es solo una identidad política que está estructurada en el odio, que solo genera ciertos discursos o ciertas simbólicas o lo que sea. El anticorreísmo es una práctica política que trata de preservar las viejas, las viejas mañas, digamos, de la política nacional, porque el correísmo es otra cosa, o sea, el correísmo plantea otra cosa, buena o mala, esa es otra discusión, si va o no a resolver esto, etcétera, pero el proyecto político, el modelo de Estado que el correísmo instauró, en cierta medida rompía con esas lógicas, o al menos las contenía un poco, y el retorno de esos sectores al control del Estado ha significado el retorno de esas prácticas clientelares, corporativas, prebendarias, que eran las que predominaban en el Estado precorreísta. Entonces, el retorno de esta gente viene por un lado por eso, porque era necesario retornar a esas prácticas para poder volver a tomar el control y poder volver a tener los espacios de poder que tuvieron históricamente.
Pero como el riesgo, este riesgo, por eso te decía esa mirada un poco más macro del contexto inicial, porque el riesgo de volver a tener un periodo en el que esta gente no controle directamente el Estado, para ellos es altísimo. O sea, se dieron cuenta que puede haber esa posibilidad, que hay esa alternativa y que esa alternativa puede lograr un gran respaldo popular. Entonces le tienen pánico, peor ahora, a la posibilidad de que eso regrese. Y eso les permitió ir construyendo con este bloque de poder, esta gran coalición de sectores poderosos de la sociedad ecuatoriana, no democráticos. Lo que pudieron ir constituyendo es un Estado autoritario, o sea, han institucionalizado el autoritarismo. Entonces, Noboa, de los tres gobiernos últimos, es sin duda el más autoritario, pero eso no quiere decir que es el único autoritario. O sea, los signos de autoritarismo ya se vieron con el propio Moreno, se continuaron con Lazo y ahora se consolidan con Noboa. Pero Noboa es más un producto, es más un resultado de esta consolidación progresiva muy acelerada en estos años de un Estado autoritario. Entonces, ese es un fenómeno muy interesante porque en todos los niveles de la gestión de Estado uno puede encontrar niveles de arbitrariedad y autoritarismo. Es decir, te pongo como ejemplo la Universidad Central en la que yo trabajo. El modo de gestión al interior de la universidad está cobrando cada vez ribetes más arbitrarios y autoritarios. Y eso tiene que ver ya ni siquiera con los actores que siempre han sido arbitrarios y autoritarios que ahora manejan la universidad, sino que hay un ambiente social colectivo en donde las instituciones, las relaciones sociales, la vida social se está volviendo cada vez más autoritaria y arbitraria, pero porque se ha consolidado un Estado autoritario, es decir, no es solo el gobierno, quiero decir. Y obviamente la gran disputa política de este momento es si vamos a votar porque se consolide de una vez esa lógica autoritaria y se pierdan ya los estamentos democráticos más básicos. Mira todo lo que ha hecho Novoa en estos meses, evidencian con toda claridad cómo se ha desestructurado los mínimos democráticos, los mínimos liberales de la democracia, o sea, aquello de hay que respetar el Estado de Derecho. Noboa se ha burlado del Estado de Derecho, se lo ha pasado por encima como si fuese una de sus haciendas bananeras, o sea, ha tratado así al país. Entonces, insisto en que ahí hay continuidad, o sea, más allá de los nombres, el modelo, este proceso político de consolidación de la forma autoritaria del Estado, y quiero subrayar esto, ya no es solo un gobierno autoritario, es un Estado autoritario, por eso, insisto, Moreno, Lazo y Noboa han tenido políticas autoritarias, basta pensar en dos cosas, en la represión de las movilizaciones sociales de 2019 y 2022, una represión inédita que no había sido vista nunca en este país, y en la persecución judicial al correísmo, en lo que ha habido una continuidad absoluta. Entonces, si tomas todo eso, te das cuenta que, porque no es solo Noboa queriendo ser autoritario, ¿cómo nos damos cuenta que hay todo un Estado autoritario? Y es porque Noboa viola la Constitución, viola el Código de la Democracia de manera flagrante, con todo desparpajo, y no hay ninguna instancia que sea capaz de controlarla. Es decir, y ojo, Frank, aquí no estamos hablando de castrochavismo, estamos hablando de los principios liberales de la democracia. Ellos suelen desgarrarse, se desgarran las vestiduras hablando de el control de poderes, del equilibrio de poderes, de los pesos y contrapesos de la democracia y no sé qué. Y resulta que ahora eso no importa, es decir, porque no hay. Sencillamente todos se alinean al gobierno. Entonces, pero eso, insisto, me parece que es resultado de todo este proceso. O sea, esto empezó con Trujillo, siempre hay que decirlo. El momento inicial es el de Trujillo, porque Trujillo significaba la ruptura del viejo orden político establecido durante la época del correísmo y el retorno de las viejas prácticas, pero un retorno con esta novedad, que en el Ecuador eso no había ocurrido. Una gran concentración de poder, de todos los poderes, de poder político, económico, burocrático, mediático, judicial, etcétera. Y con esa concentración de poder, una devastación muy acelerada de la institucionalidad siempre frágil que el Ecuador ha tenido en términos democráticos. Ese es el contexto y me parece que lo que estamos viendo ahora es efectivamente la continuidad de ese proceso. Claro, si uno recuerda a Julio César Trujillo, prácticamente lo único que le hacía falta era declararse emperador. Si la Constitución no le permitía hacer eso, él decía que
la consulta popular sí le permitía hacer eso, entre un sinnúmero de irregularidades que devino en el Consejo de Participación Ciudadana Transitorio, vino en la Corte Constitucional de Lujo, vino en el CNE, Diana Tamaín, Tribunal Contencioso Electoral, entre un sinnúmero de cuestiones. Pero todo eso, ¿crees que has llegado al clímax con Daniel Noboa? Recuerdo una entrevista que le hice a Mauro Andino y él me hablaba de que ya Ecuador estaba viviendo una cuasi dictadura. Sin embargo, le consulté también a un constitucionalista, Santiago Machuca, y él me decía, no, prácticamente esto es una dictadura. David, desde la sociología, desde la Universidad Central, desde el análisis de los intelectuales, ¿qué es lo que han dicho sobre el Ecuador ya con el clímax de Daniel Noboa? Estado frágil de la democracia, cuasi dictadura, dictadura o totalitarismo, o qué es lo que estamos viviendo en el Ecuador. O sea, en estricto sentido, yo me pegaría a definir esto como un estado autoritario, como te decía, ¿no? En el sentido de que, claro, formalmente todavía no podemos hablar de una dictadura porque todavía tenemos ciertos espacios como la Asamblea Nacional, como las elecciones, pero son mínimos, o sea, hay una asfixia de la condición democrática, porque además el problema del ejercicio autoritario del poder no es solamente el cumplir con ciertos requisitos formales, es que todas las posibilidades de una disputa democrática se van cerrando. Entonces, y esto viene también de larga data, o sea, es decir, yo lo he dicho insistentemente, o sea, eh, no me, digamos, lo voy a poner de esta manera, ¿no? Me parece que quienes recién se están dando cuenta que venía gestándose un Estado autoritario desde hace rato, se han demorado. Es decir, esto ya se veía desde mucho tiempo atrás. Y te lo voy a graficar de esta manera, yo lo he dicho ya hace años. No puedes hablar de una democracia plena cuando la principal fuerza política de un país está siendo perseguida y asediada permanentemente a partir de un aparato judicial y mediático que nota ambos, el aparato judicial y el aparato mediático, no son fuerzas democráticas, no tienen origen democrático, no representan a sectores mayoritarios de la población, representan a quienes los nombran en el caso de los jueces y a quienes son los dueños de los medios de comunicación, en el caso de los medios de comunicación. Y sin embargo, el aparato judicial y el aparato mediático han sido los que han definido prácticamente las agendas de los últimos gobiernos. ¿Cuál es la agenda más fundamental? El anticorreísmo. Entonces, insisto, esas no son condiciones democráticas normales. O sea, cuando le pones mil trabas a la principal fuerza política del país para que no pueda participar, para que sus líderes no puedan estar acá, cuando apresas a sus líderes con causas forjadas, todo lo que sabemos, ¿ya? Y Frank, ni siquiera se trata, porque a veces la discusión se vuelve tan simplista que se piensa que es, no, es que son delincuentes, y ni siquiera se trata de eso, es decir, pueden haber cometido delitos, pero no puedes hacer de eso una estrategia para ensañar la persecución judicial, atacar a todo el mundo con el concepto de que son delincuentes y estigmatizar a toda una identidad política. O sea, en el Ecuador la derecha ha llegado casi, casi a determinar que ser, como dicen algunos memes fascistas, que ser correísta es ser delincuente. Entonces, eso, cuando eso pasa en una sociedad, eso no es democracia. O sea, no es una democracia plena, para empezar. Cuando Y todas claro, las el problema es que, pruebas, cuando todas las pruebas apuntan a que las cajas de banano están contaminadas con drogas, que los puertos que son privados y que algunos pertenecen a la familia Noboa envían droga y por eso sorprende la decisión de militarizar los puertos, entre un sinnúmero de factores que, claro, es fácil desviar la atención hacia el adversario para exculpar la ineficiencia de los tres últimos mandatarios. ujú, por supuesto, y para derrotarlo políticamente, además. Igual es una idea que yo he tenido siempre, y yo estoy convencido de que la derecha entendió bien y las oligarquías entendieron bien que al correísmo no lo iban a poder derrotar democráticamente. Podían ganar hasta una elección, pero derrotarlo como fuerza política, o sea, aniquilarlo como fuerza política, como representación política, como identidad,
sabían que no lo iban a poder hacer, es decir, que corrían el riesgo de que el correísmo se fortalezca, siga en la escena política, les siga ganando elecciones. Entonces, claro, cuando Moreno traiciona el correísmo, sabían perfectamente que la vía era precisamente dinamitar toda la democracia ecuatoriana, de modo que ahí sea posible confrontar con el correísmo ya debilitado, perseguido, asediado. Pero en cualquier caso, digo, más allá si uno es correísta, anticorreísta o lo que fuese, el problema de fondo es que en esas condiciones de funcionamiento de la política no son democráticas. Es decir, lo voy a poner de otra manera, para usar los ejemplos que más o menos has planteado ya hace un momento. O sea, es como si por el caso León de Troya, que involucra al círculo íntimo de Lazo con la mafia albanesa, entonces de pronto habría que estigmatizar a toda la fuerza política de Creo y decir que todos los que apoyaron a Lazo, que todos los que votaron por él son delincuentes y todos los días repetir que Lazo y los lacistas y quienes votaron por él son narcotraficantes. Entonces, pero mira la diferencia, o sea, ¿alguien se acuerda del caso León de Troya? No se acuerda nadie. O sea, nadie. O sea, cuando conversas con la gente que no está muy informada políticamente, pues, en los círculos familiares, con los amigos, nadie o no lo recuerda o no saben, Frank. Gran parte de la población ecuatoriana no sabe del caso León de Troya. Ni siquiera de Y, Danilo y lo Carrera, otro, ni de Rubén Cherres, ni de Hernán Luque Lecaro. exactamente. Al igual que nadie hace la relación que acabas de hacer. Que ojo, ¿no? Digo, creo que en eso que tenemos que ser muy responsables, ¿no? No se trata de señalar al presidente, pero sí resulta muy sospechoso que el que proviene del sector bananero no sea sordo, ciego y mudo frente al hecho patente, evidente, de que hay un pacto entre el narco y el sector bananero. No vamos a decir todos los bananeros, por supuesto, pero evidentemente hay ciertos sectores que están en negocios al menos, o hay la sospecha al menos de que podría haber negocios oscuros entre el sector bananero y el narcotráfico. Y obviamente es por lo menos sospechoso que nada, aquí se capturaron, recordarás, en aquella finca empezaron a decir que era de correístas, no sé qué, cuando se capturaron como 20 toneladas de droga en una finca bananera. Y primero, ¿alguien recuerda eso? Y en segundas, ¿alguien sabe de quién era la finca, quiénes eran los dueños, etcétera, etcétera? Y no olvides lo que debió haber sido un escándalo en otro contexto, o habría sido un escándalo en otro contexto. No olvides, no recuerdo cuál era su parentesco, pero a esta familiar, no sé si era hermana, cuñada, algo así, dueña de una plantación bananera, a la que capturaron porque estaban transportando droga en sus cargamentos de banano y que era familiar, yo no recuerdo su relación, del ministro de Agricultura. Justamente te iba a Entonces, comentar, y justamente nadie te se iba a acuerda de eso comentar, tampoco. justamente te iba a comentar de la cuñada del ministro de Agricultura de La Daniel cuñada. Noboa, que María Fernanda PM, cuñada del Ujú. ministro de Agricultura Danilo Palacios, que fue detenida el pasado 1 de julio de 2024 por el presunto delito de tráfico de ilícito de sustancias sujetas a fiscalización. Y no pasó nada. Hay Y el proceso permíteme, judicial, pero no ha tenido un fin. Y permíteme hacer este contraste, ¿sí? De eso que pasó hace un año, que debió haber sido un escándalo, que debieron habernos informado con toda claridad qué estaba pasando, pasó, porque además, lo recordás, fue una noticia de segundo plano durante 1 o 2 días y desapareció. Pero de la narcovalija, ¿se acuerdan hasta ahora? Claro. A pesar de que eso ya fue juzgado, aclarado, no por los jueces de Correa, fue juzgado y aclarado, ay, perdón, lo siento, fue juzgado, aclarado y demás por la justicia italiana. Recuerdo en el debate este pintoresco personaje que es Pedro Granja atacando a Luisa González con lo de la narcovalija. Pero no nos acordamos de que hace unos meses, Fran, hace unos meses la cuñada del ministro de Agricultura es encontrada con droga en su cargamento de banano. Y con Claro, un recuerdo valor que de, y esa con, fue que le y, contaminaron.
y con un valor estimado de 254 millones de dólares. No estamos hablando de proporciones mínimas, sino de un valor es considerable. Pero claro, le encontraron infraganti, incluso me acuerdo haber consultado con Andrés Durán, periodista de investigación, con Mónica Palacios, asambleísta, que estaba fiscalizando y estaba denunciando el caso y decía, ¿y qué pasó? No ha pasado nada, la fiscalía brillaba y brilla totalmente por su Exacto. ausencia. Y ojo, permíteme aclarar algo, por si es necesario. Es decir, insisto, no se trata de señalar, no creo que ni periodistas ni académicos tenemos que juzgar a nadie, pero es advertir, primero, de la diferencia en el tratamiento de los casos. Es decir, esos son casos que sencillamente se diluyeron, de los que ya nadie recuerda o de los que sencillamente nadie se enteró. Es decir, mi análisis de lo que pasa con este tipo de cosas proviene o busca evidenciar cómo hay un desbalance político en el modo en que se maneja la información sobre casos como estos en el país. Entonces, claro, cuando son las oligarquías las que están involucradas, no pasa nada, nadie se entera. No, es una noticia de tercera línea que pasa muy rápidamente y pasa casi desapercibida. Cuando es un caso verdadero o falso, porque insisto, esa no es la discusión, que involucra a las izquierdas, se vuelve un caso retumbante con el que van a martillar todos los días por todo el tiempo y durante años. Y ahí está el desbalance. Y obviamente, ahí el problema que tienes, por otro lado, es que deberíamos tener un sistema de justicia que funcione para que precisamente estas cosas se aclaren, porque lo que se busca es eso. Es decir, si la señora cuñada del ministro, vamos a ser absolutamente ingenuos, si la señora cuñada del ministro no tiene nada que ver y efectivamente le contaminaron un cargamento sin que ella se entere, pues claro, sería absurdo acusarla, sentenciarla y decir, no, ella es culpable. Pero lo curioso es que el caso se diluye y jamás sabemos qué pasó. O sea, qué realmente pasó. Si es que no es culpable, bueno, entonces explíquennos por qué no es culpable. Y de igual manera, si es culpable, bueno, júzguenla. Pero el problema es que además tenemos un sistema de justicia que no funciona y que está politizado hasta el extremo. Y además infiltrado por el crimen organizado. Entonces, le han hecho tanto daño al país que ni siquiera podemos estar seguros de quién está en negocios ilegales, quién es corrupto, quién ha cometido delitos en la gestión pública, porque la justicia se está usando en función de los intereses políticos de las oligarquías. Entonces, se le hace eso es, creo yo que como sociedad no hemos entendido que aplaudir la persecución judicial al final de cuentas, destruye la posibilidad de que la justicia sea un árbitro que pueda dirimir los conflictos judiciales y políticos con imparcialidad. Y lo estamos viendo ahora ya de manera patética. Le pasa a todos los niveles de la justicia, inclusive la Corte Constitucional. Entonces, cuando eso ocurre, el problema es que pierdes las herramientas para combatir a la corrupción o a la infiltración del crimen organizado porque pasa esto de que ya no sabes en quién confiar. Es decir, ¿cómo sabemos que una sentencia, buena o mala, no te digo, ni siquiera juzguemos si la sentencia sirve o no sirve, ¿cómo sabemos que una sentencia, buena o mala, favorable o desfavorable para uno u otro sector, es realmente una sentencia que se ha dictado en derecho? Cuando aquí se estiman hasta los tiempos para dictar las sentencias, los tiempos políticos. Y te pongo dos casos. El caso de Correa, que cuando iba a ser candidato hicieron en tiempo récord el proceso de casación para que la sentencia quede en firme, y el reciente caso de la Corte Constitucional que se aguantó prácticamente hasta el día de la elección su dictamen de que Noboa había cometido una ilegalidad como todos lo sabíamos, como cualquier persona no que ha estudiado derecho constitucional, cualquier persona que ha estudiado cívica en la escuela, sabe, o sea, es decir, no puedes nombrar una vicepresidenta porque se te ocurre. Y sin embargo, la Corte se aguantó hasta el final, calculando muy probablemente los tiempos políticos para sacar su sentencia cuando ya el efecto que va a tener es prácticamente inocuo y además con las ambigüedades de siempre que le permitieron al gobierno decir, ah, no, está observando el mecanismo, no el fondo, ¿no? Entonces, en esas condiciones es imposible. Y como te digo, ahí se le ha hecho un daño terrible al país. Porque ¿cómo sabemos realmente quién ha cometido un delito, quién no, quién...
quién merece ser sancionado, quién merece ser exculpado, es imposible en las condiciones actuales. Y en esas condiciones actuales está ya prácticamente en la recta final. Este 9 de febrero, los y las ecuatorianas vamos a elegir a un presidente o a una presidenta. ¿Qué decir al respecto? Cancha inclinada a favor de Daniel Noboa, la Corte Constitucional prácticamente con el haberse tumbado al decreto 500 y 505 que delegaba, que hablaba de fuerza mayor para delegar la presidencia, pero no se bajó los decretos 494 ni el 512, los cuales delegaba a Cynthia Helibert como si se pudiera delegar a cualquiera como vicepresidenta y encargarle como presidenta. El CNE también con Diana Tamain, que no ha dado las reglas claras, que ella también le pasa la pelota al Tribunal Contencioso Electoral. El Tribunal Contencioso Electoral que hace mutis por el foro y es de mayoría novoísta, que prácticamente Fernando Muñoz y los demás jueces apoyan, salvo unas honorables excepciones, pero prácticamente está cooptado el TCE también por afines al gobierno de Daniel Noboa, entre un sinnúmero de factores, David, una cancha inclinada, se puede esperar unos resultados que sean legítimos o se puede pensar en un proceso amañado, tal y como se ha venido advirtiendo durante este último tiempo por algunas organizaciones políticas. Mira, yo diría dos cosas que se conectan, ¿no? La primera es que si tomamos, eso lo subrayo, si tomamos las encuestas que pudimos ver hasta la semana pasada, eh, se puede sin dar datos, porque no se puede, pero se puede ver una tendencia que tal como, porque hay de todo, ¿no? Es decir, las encuestas, creo que como nunca, las encuestas han mostrado que con la estadística se puede decir cualquier cosa. Incluso Entonces, hasta Lazo sacó su encuesta según la posta. sí, 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 es una locura. Además, yo estoy convencido de que eso tiene que ser regulado. O sea, lo de esta elección es impresionante, porque es obvio que no todas las encuestas pueden ser ciertas. Vamos, solo el domingo vamos a saber cuál estaba más aproximada, porque ojo, no se trata que las encuestas midan exactamente lo que va a pasar en la elección. Pueden equivocarse, sin duda, o no equivocarse, porque yo siempre aclaro esto, ¿no? Es decir, en general, la mayor parte de los colegas que hacen este trabajo, que lo hacen con seriedad, lo hacen respetando estándares y cosas. Entonces, lo lógico es que una encuesta mida una tendencia, o sea, te muestre más o menos hacia dónde va. El resultado final puede variar unos puntos hacia arriba, unos puntos hacia abajo. Eso tiene sentido. Lo que no puedes tener es extremos en donde unas encuestas le dan la victoria a Noboa en primera vuelta y otras le dan la victoria en primera vuelta a Luisa González o casi en primera vuelta a uno y a otro. Eso es una locura. Es decir, esos dos extremos y en medio de eso todas las variantes son una locura. Pero bueno, en medio de todo eso, digo, si tomamos a ver en qué coinciden las distintas encuestas, cuáles son las tendencias que hay, se puede decir que evidentemente hay dos cosas, una concentración muy alta del voto en los dos candidatos más importantes y en segundo lugar una disputa muy cerrada entre esos dos candidatos. Entonces, ¿por qué digo que hay que tener en cuenta esto para conectarlo con lo otro? Es que una disputa muy cerrada puede dar lugar a sospechas sobre el resultado final, puede dar lugar a ciertas maquinaciones sobre la posible metida de mano al resultado electoral. Y por eso es que creo que como ciudadanos tenemos que estar mucho más atentos que de costumbre, si es que la tendencia es esta, a un resultado cerrado, para poder garantizar que se respete el resultado, se respete la voluntad de la gente en las urnas. Ahora, evidentemente, porque por eso yo insistí en aquello de que lo que se ha constituido en estos años es un Estado autoritario, porque evidentemente todas las instituciones están con el gobierno. No hay ninguna, o sea, no hay ninguna. Hay gente que te dice que la Corte Constitucional es, además con ese lenguaje rimbombante que le gusta
a la República de los Abogados que gobierna este país. Les gusta eso de, como es el último baluarte, el último de la dignidad nacional, de la baluarte moral, ¿cómo se llama? Resquicio moral, qué sé yo, todo ese tipo de cosas. Nos han vendido con eso a la Corte Constitucional, pero vos te das cuenta, justamente por lo que has dicho, me parece que es muy, muy, muy pertinente lo que has mencionado, derogan los decretos, los unos, y no derogan los otros, que eran consecuencia de esos, o antecedente de esos, y dejan justamente la puerta abierta para que el gobierno haga la interpretación de que, no, no, lo que me están cuestionando es el mecanismo, no la decisión. Entonces, claro, ya no voy a nombrar por decreto, sino que voy a emitir un post de ex para nombrar a lo que sé yo, ¿no? Pero es por las ambigüedades permanentes y es porque todo el tiempo esa gente de la Corte Constitucional se cuida las espaldas en estos temas y termina favoreciendo a los gobiernos de la derecha. Entonces, en esas condiciones, evidentemente hay un riesgo muy alto de que se pueda vulnerar la voluntad popular si es que la distancia es corta y si es que no se corrigen estas denuncias que ha hecho principalmente Andrés Arauz, que ha puesto unas advertencias sobre cuestiones muy puntuales y que además a mí me han servido para informarme. Yo no tenía idea, por ejemplo, que los digitadores no pueden ver a qué partidos le están poniendo los números, que los partidos tienen códigos. Claro. Y me parece absolutamente razonable, es un mecanismo completamente lógico de control, porque obviamente los digitadores ni siquiera con mala fe, o sea, les puede pesar el corazoncito y le pueden pasar un dato un poquito más alto al partido de su preferencia. Si no pueden ver y está codificado, me parece que eso es perfecto. Y es alarmante que Andrés Arauz, que evidentemente está muy bien informado, denuncie que eso se ha roto y que no va a ser así y que van a poder ver a qué partido le están poniendo el resultado. Entonces, si no se corrigen esas cosas, es decir, podrían estar vulnerando la voluntad popular con este tipo de jugadas. Sin embargo, de todos modos, hay que decir, porque en estas cosas no es conveniente absolutizar las cosas, ¿no? Hay un riesgo mayor por el grado de alineamiento que existe entre las distintas funciones del Estado con el gobierno. Eh, pero en los sistemas democráticos modernos es bastante difícil la posibilidad de un fraude electoral. Es decir, el único escenario posible en ese sentido es que nos pase algo como lo de la tan temida Venezuela, ¿no? Que de pronto desaparezca todo el registro. Y además, lo de Venezuela es curioso, porque mira que en Venezuela el problema es que no hay registro, el gobierno no presenta las actas de la elección, pero la oposición tampoco puede demostrar que hubo fraude. Y eso es muy problemático, es un vacío muy extraño lo de Venezuela. Porque con los controles que tienen los sistemas electorales actuales, es difícil bypassarlos, es difícil hacer un fraude, porque los partidos políticos tienen controles, porque tienen acceso a las actas, porque las actas son públicas, porque deberían estar medianamente coordinadas y cooptadas todas las juntas electorales, o buena parte de las juntas electorales, o buena parte de los digitadores. O sea, imagínate, es un montaje gigante el que habría que hacer Claro. para un eventual fraude. Entonces me parece que hay que tener en cuenta eso, pero evidentemente creo que el escenario se vuelve mucho más complejo si el resultado electoral es muy, 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 muy pequeño, si la diferencia es muy pequeña entre los dos candidatos, porque ahí sí bastaría con alterar ciertas actas, alterar cierto proceso de digitación y dadas las claras muestras de falta de independencia del Consejo Nacional Electoral, hasta en el debate, Frank. En el debate, a mí me podrán decir cualquier cosa, pero no nos engañen, el debate fue planificado para favorecer a Daniel Noboa. A todas Entonces, luces en esas daba esa, condiciones, evidentemente es muy difícil. a todas luces daba esa impresión en el debate. Y David, ¿qué decir al respecto? El hermano de Diana Tamaín, presidenta del Consejo Nacional Electoral, en el consulado de Nueva York del régimen de Daniel Noboa. ¿Esto es legal? ¿Esto es moralmente bien visto? ¿O en el Nuevo Ecuador las prebendas, similando y asemejándose a la vieja partidocracia,
son normales y no tenemos que asustarnos por aquello. Mira, yo siempre digo que ese tipo de evaluación, a ver, porque, mira, hay que transparentar el hecho de que la política de la alta jerarquía de Estado es sobre todo política. Entonces, acá, aunque en los 90 las ONGs apoyadas por la que ahora está siendo tan vilipendiada a nivel internacional, USAID, nos metieron la idea de que había una especie de ciudadanía en abstracto, una ciudadanía neutral, una ciudadanía sin política. Nos comimos ese cuento y creímos que entonces las autoridades de control y las autoridades de los jueces y fiscales no deben tener posición política. Es un absurdo. Si están en la alta jerarquía del Estado, lo más lógico es que tengan, y además porque es imposible no tener una visión política del mundo. O Concuerdo. sea, te lo pongo así de forma muy concreta. Si crees que la pobreza es producto de condiciones estructurales de desigualdad, eso es tener una posición política, de izquierdas, por cierto. Y si crees que la pobreza es producto de la cultura, las malas costumbres o la falta de dedicación y de empeño de los más pobres, el pobre es pobre porque quiere, esa es una posición política de derechas, de extrema derecha, de hecho. Entonces vos puedes decir no tengo partido, pero no puedes decir no tengo posición política. Es un absurdo, es decir, es un absurdo sociológico el decir que las autoridades, etcétera, no van a tener posición política. Entonces, el problema Pero no una es que cosa es, transparenten y pero no una es que cosa es tengan tener, posición política. pero una cosa es tener posición política y otra es que a través de estos cargos públicos venga ese sentir prebendario que si es que no actúa de acuerdo a lo que quiere Daniel Noboa en el CNE, pues prácticamente el hermano ya dejaría de ser cónsul, los familiares de Enrique Pita ya dejarían de ser altos funcionarios públicos, o esa es la lectura común, por así decirlo, que se podría dar al respecto. Claro, o sea, ahí lo que yo digo es, a esos altos funcionarios hay que juzgarlos por lo que hacen, no por las descripciones que tienen. Inclusive, no sé cómo los familiares de esta gente habrán llegado a esos cargos. Es muy difícil presumir que no hubo algún tipo de gestión y de palanqueo, como lo decimos acá, porque esos cargos se nombran directamente. A no ser que sean funcionarios de carrera diplomática y les tocó en suerte en este gobierno llegar a esos cargos, pero inclusive en ese nivel entiendo que hay cierto tipo de cabildeo para poder llegar a acceder a esos cargos. Si eso se consiguió, no estaría mal en cuanto eso no contamine tu profesionalismo, tu ética y tu responsabilidad con el país. O sea, sería terrible que el futuro del país se defina por el cargo de tres funcionarios diplomáticos. O sea, por mantener el cargo de tres o cuatro funcionarios diplomáticos. O sea, imagínate el absurdo total que eso significaría. Pero las Y bueno, te hacía pruebas esa dan aclaración. eso. O sea, si al final de cuentas eso es lo que les va a pesar, es posible, bueno, podría ser que sean otros factores. Pero lo que voy, es decir, el problema del CNE no es que el hermano de Diana también sea cónsul. Está feo, no se ve muy bien. Pero digamos, si ella habría mostrado independencia, es decir, Frank, dejemos de decirnos Claro. mentiras en este país. Se habría tenido la entereza de frenarle al presidente al primer asomo de violación de la Constitución y la ley, entonces podríamos decir, no, no le está pesando la relación que tenga por el hermano cónsul o el familiar cónsul, sino que está cumpliendo con su responsabilidad con el país. Pero eso no es lo que está ocurriendo. Evidentemente, lo que hemos visto es un alineamiento poco menos que vergonzoso, poco menos un bochornoso alineamiento del CNE, del TCE. Mira la velocidad con que el TCE respondió frente al ataque a la llamada Liga Sur del Consejo de Participación Ciudadana. Una velocidad impresionante, la Fiscalía, el TCE, todo el mundo, los Claro. medios, todo el mundo. Y con las violaciones de la Constitución de Noboa, hasta han salido constitucionalistas a justificarlo. ¿Saben? ¿Qué pasa con este país? Es realmente sorprendente. Y frente a todo esto que hemos abordado en el programa, ¿qué esperar el día domingo? Quizás como en el fútbol, algún favorito o alguna favorita que pueda ganar o que pueda ampliar su ventaja o quizás tener una visión de cambio del país o se podría esperar un continuismo, ya que algunas personas parece ser que no les ha afectado las 14 horas de cortes de energía eléctrica, de que enero haya sido el mes más violento en la historia de nuestro Ecuador
más de 730 muertes violentas, el desempleo solo en el Nuevo Ecuador de Daniel Noboa creció en 260.000 nuevos desempleados en cuestión de un año. Eso también ha roto récord entre un sinnúmero de factores que uno, si le hace una evaluación, David, tranquilamente le pone 0 sobre 10, pero bueno, eso es lo que la gente y eso es lo que podríamos esperar el domingo o qué podríamos esperar el día domingo 9 de febrero. A ver, te cuento muy rápidamente cuál sería mi pronóstico, porque tengo ya que cerrar lamentablemente la entrevista, ya tengo otro compromiso a las 11. Pero a ver, muy rápidamente, o sea, para usar el lenguaje futbolístico mismo, como has dicho, yo diría, como dicen los comentaristas deportivos, es de pronóstico reservado, porque me parece que esta particularmente va a ser una elección en primera vuelta, eso no había ocurrido, es inédito eso, en mucho tiempo, quiero decir. En primera vuelta va a ser una elección que se va a disputar voto a voto, o sea, creo que hasta el domingo esto se va a disputar voto a voto, si tomamos en cuenta lo que nos han dicho las encuestas. Ahora bien, yo sí temo que posiblemente el resultado nos dé algunas sorpresas, ¿no? O sea, cosas que las encuestas no lograron ver. Tengo, Ese sería un segundo elemento. Me parece que si tomamos solo las encuestas, vamos a tener una disputa cerrada, muy cerrada. Pero también me parece que hay que estar advertidos de que hay la posibilidad de que las encuestas no hayan captado ciertas tendencias del electorado que quizá aparezcan recién en el resultado final del domingo y esto nos dé unas sorpresas. Para bien o para mal, o para un lado o para el otro, puede, pero creo que me parece que ese es un factor, por cómo está de enrarecido el ambiente político, quizá pudo verse distorsionado a la medida de las encuestas, y eso solo lo vamos a ver con la elección final. Mi posición personal es que yo espero que haya un cambio, no podemos seguir con este modelo, o sea, espero que pare ya. La derecha ya ha tenido la posibilidad de gobernar 8 años y nos ha llevado al peor desastre nacional en décadas. Creo que es suficiente. O sea, creo que ya los empresarios exitosos han demostrado que son un fracaso gestionando el Estado, un rotundo y absoluto fracaso. Y ¿Cuál podría ojalá ser, podamos empezar a abrir, cuál podría ser esa opción? ¿Cuál podría no, ser lo que esa decía es opción solamente, para resolver los problemas del país? pero para mí no, es indiscutible que la opción es el correísmo, que es el único proceso político y modelo político que ha probado que tiene capacidad de gestión pública y que nos dio un gobierno en donde en general se vivía bien, se vivía mejor, mucho mejor que como se está viviendo ahora en el Ecuador. Eso es indiscutible. Son los datos, ¿no? No es una valoración moral, etcétera, son los datos. Entonces creo que ahí esa va a ser la disputa. Pero además creo que, y ojalá, si los resultados nos permiten enderezar este tortuoso camino que hemos tenido en estos años, también empecemos a poder abrir una reflexión profunda como sociedad de qué es lo que nos está pasando como sociedad. Por, Cierro solo con esta reflexión, Fran. No es posible que un tipo como Novoa tenga una representación, una intención de voto mayor al 10%. Tipo como Nova no debería tener más del 5% de intención de voto. Nunca debió salir del anonimato en el que estuvo siempre hasta cuando llegó a la Asamblea Nacional. Y ahora tiene posibilidad de ser reelecto. E inclusive, para algunos, hasta de ganar en primera vuelta. Pero digo, no, más allá si eso es posible o no, que alguna gente crea eso, me parece que es dramático para nosotros como sociedad. Es decir, la gran pregunta que tenemos que hacernos es, ¿cuál ha sido el costo del odio político? ¿Y cuál es el costo que alguna gente todavía está dispuesta a pagar para satisfacer su diminuto y minúsculo y narcisista odio político? Entonces, es decir, hay gente que está dispuesta realmente a destrozar el país con tal de satisfacer su odio al correísmo. Me parece que eso amerita una reflexión como sociedad mucho más profunda. Y te agradezco mucho, Fran, por la invitación. Un Han abrazo y sido, espero que se resuelvan los problemas técnicos. han sido las apreciaciones del profesor universitario David Chávez, analista político.